Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche es Reddit Macabro. De vuelta esta semana en su segunda entrega, ya que noté que el tema les gustó bastante. El episodio de esta noche está compuesto como el primero, es decir, vamos a empezar con una historia más blanda y vamos a avanzar conforme sigamos en la noche con diferentes historias que se van a ir poniendo cada vez más aterradoras, más inusuales y más tristes. La primera historia de la noche se puede considerar un caso de histeria colectiva, un caso de desliz temporal o incluso un glitch en la Matrix. Es decir, uno de esos momentos en los cuales las cosas que deberían de suceder en el mundo natural, por ejemplo, ver llegar a la pareja de uno a la casa, saludarla y luego irse hacia la cocina, cuando ya uno no puede ver a su pareja, recibe una llamada. ¿Y quién es? Sí, lo adivinaron, la persona que acaban de saludar. Y esa persona les dice que va a llegar pronto, que si quieren que lleve helado. Y ustedes no entienden por qué les están diciendo eso si acaban de saludarse, ¿no? Bueno, resulta que esa persona nunca llegó y la pareja que saludamos, no existió nunca realmente. Era algo similar a su yo, pero de otra dimensión en la que nosotros vivimos. Realmente esto nunca pasó, solo fue un error en el sistema o un glitch en la Matrix. Nuestra primera historia de la noche se titula Esa vez que un viaje en metro me pareció extraño. Esta historia fue publicada hace 13 días en el subreddit Glitch in the Matrix, o como sea, por el usuario Pipa Saboadas. Y es como sigue a continuación. Soy de Río, Brasil, y estaba en el metro yendo de Sao Conrado a Jardín Oceánico. Para contextualizar, cualquiera que viaje en metro aquí sabe que este tramo es largo, probablemente el más largo de la línea 4, y que se tarda aproximadamente 5 minutos en recorrerlo. Era domingo y había unas 6 personas más en mi vagón. Entramos en el túnel y como de costumbre tardamos bastante en salir. Pasaron 5 minutos, luego 10, 15. Empecé a pensar que era extraño porque a esas alturas ya deberíamos haber salido del túnel y estar circulando por la superficie. Por cierto, esa parte tiene unas vistas increíbles del océano. Miré hacia atrás y una señora mayor, claramente nerviosa, dijo: «Vaya, está tardando mucho, ¿no?». Estuve de acuerdo. Miré a mi alrededor. Los demás pasajeros ya estaban de pie asomándose por las puertas para intentar ver algo. Decidí cronometrarlo con mi teléfono. Pasaron otros 5, 6 minutos. Una mujer joven empezó a entrar en pánico. La cuestión es que el tren iba volando, a una velocidad de locos, pero nunca llegábamos. Y la sensación en el aire no era la típica molestia de, genial, un retraso. Era otra cosa, algo extraño. Recuerdo que pensé, espera, ¿hemos muerto? ¿Esto es una especie de limbo o purgatorio? Porque no puede ser. Mi corazón latía a toda velocidad. La chica del asiento empezó a llorar. El hombre mayor que estaba cerca de la puerta pulsó el botón del intercomunicador de emergencia, pero no hubo ninguna respuesta. Entonces, de repente, una luz al final del túnel. Todos se miraron entre sí como diciendo, ¿qué demonios acaba de pasar? El tren entró en la estación y todos empezaron a reírse. En mi cabeza, los llamé los bufones. He pasado por situaciones aterradoras antes, situaciones que ponían en peligro mi vida, pero nada, absolutamente nada, se ha comparado con esa sensación. Todavía no puedo explicar qué demonios pasó, pero estoy bastante seguro de que fue algún tipo de histeria colectiva. Esta ha sido la primera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia del tren que se mantiene en el tiempo? Más que el tren que desaparece o el tren que aparece. Porque realmente lo que pasó fue eso, que quedaron atrapados en este túnel sin poder salir. Es como si no tuviera principio ni final, nada más existiera el túnel y se siguiera creando frente a ellos continuamente. Porque si sumamos todo el tiempo que la persona cree que pasa en la historia, son como
de 20 a 30 minutos, sin contar cuando empieza a cronometrar. Y para que no solamente él, sino toda la gente del vagón empiece a preocuparse es porque claramente sí hubo un atraso. La teoría de histeria colectiva claramente es posible y plausible y todas las cosas, pero, como siempre digo en estos capítulos, si nos gusta el terror, si estamos escuchando un podcast respecto a esto, dejémonos ir adentro del laberinto, dejémonos perder en el, como lo dicen en inglés, en el rabbit hole, en el agujero del conejo. Explicaciones racionales siempre vamos a tener, pero la verdad es que esta persona vivió un tiempo adentro de un vagón que se extendió por muchísimo más del que tenía que durar. Y esa es la única verdad que tenemos, ya que gracias a el anonimato de Reddit, esto es todo lo que vamos a obtener de esta historia. Todo el tema de los deslices temporales o de, no sé cómo llamar a esto, de glitches en la Matrix, como bien se llama el subforo, la verdad es que es algo de el terror o este tipo de terror alternativo que más miedo me da. Como había mencionado en el primer episodio respecto a Reddit, es la completa falta de control sobre la situación, lo que me genera un terror y un pánico increíble. Además de obviamente todas las implicaciones, ¿verdad? De poderse quedar pegado en otro tiempo histórico o incluso quedarse pegado en el mismo tiempo continuamente, como en el caso de este tren o de este vagón, porque la verdad es que no estamos seguros de si fue en general o solamente la persona que él podía ver, pero creo que eso me da incluso más miedo porque es como estar atrapado en un bucle infinito y sí, creo que esa es una de las cosas que menos me dejan dormir. Con el fin de adentrarnos más en todo esto de los paralelismos o de las otras dimensiones que acabo de introducir con la primera historia, vamos a ver la segunda. La segunda historia se puede encontrar en Reddit, de hecho yo la encontré por un post que hizo una persona, pero la verdad es que donde se puede leer completa es una página que hizo el autor. Es una página en la cual cuenta todo lo que le sucedió y insta a las personas a comunicarse con él si han tenido alguna experiencia similar. Como de costumbre, la página y todos los links a las diferentes historias van a estar disponibles en las notas del capítulo, lo mismo que los avisos de contenido sensible, que como siempre en este tipo de capítulos recomiendo revisar. Pero bueno, sin más, avancemos con la segunda historia de la noche. Los Beatles nunca se separaron. Lo siguiente es un relato real de mis experiencias recientes. Debido a la naturaleza de lo sucedido, debo permanecer en el anonimato hasta que considere seguro revelar mi nombre real, pero por ahora pueden referirse a mí como James Richards. El 9 de septiembre de 2009 viví una experiencia que todavía me cuesta creer que haya sucedido. Entré en posesión de una cinta de cassette que contenía un álbum de los Beatles que nunca se publicó. De hecho, no solo nunca se publicó, sino que se grabó muchos años después de que se separaran. Y no me refiero a Klaatu. Ahora es cuando la historia se vuelve un poco más increíble y casi me da vergüenza intentar explicarte el incidente por miedo a que pienses que estoy completamente loco. Te aseguro que no estoy loco ni drogado, y espero que el audio de esta cinta sea prueba suficiente de que hay más cosas allá afuera de lo que creemos. Vivo en Livermore, California, pero el 9 de septiembre volví a casa en coche desde Turlock después de visitar a un amigo durante unos días. Llevaba a mi perra conmigo y no tenía planes para ese día, así que decidí dar un paseo en coche por un lugar llamado Puerto Canyon, al oeste de Turlock. Hay una carretera panorámica que es muy divertida de recorrer y que, de hecho, llega hasta Livermore. Hacía tiempo que no la recorría, así que pensé en tomar ese camino para volver a casa. Eran cerca de las 2 de la tarde. Al adentrarnos en el cañón, mi perra empezó a comportarse como si necesitara ir al baño, así que me detuve en la primera zona de aparcamiento disponible al lado de la carretera y la dejé salir mientras yo hacía estiramientos. Al principio no me di cuenta, pero luego oí ladridos a unos 30 metros de distancia. Mi perra estaba persiguiendo a un conejo. Mi perra es muy buena, pero cuando persigue algo no hay quien la pare, así que lo único que pude hacer fue unirme a la persecución. Ya tenían una ventaja de unos 40 metros, así que tuve que correr a toda velocidad.
El terreno irregular y los parches de tierra blanda dificultaban la carrera ahí. Al poco empezar la persecución, pisé una madriguera de conejo, me caí y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en una habitación con algunos muebles y aparatos electrónicos. Me habían vendado la cabeza, pero seguía sintiéndome incómodo con la situación, porque el lugar donde me caí y me golpeé la cabeza era una zona muy rural y despoblada, sin casas, y desde la ventana de la habitación en la que me encontraba se oía el tráfico. No estaba cerca de la ventana de la habitación, sino al otro lado, junto a una máquina electrónica de aspecto inusual que no reconocí de ningún sitio en la que lo hubiera visto antes. La única razón por la que me llamaba la atención era porque parecía fuera de lugar en la casa de una persona, como la mayor parte de la habitación. Decidí levantarme y mirar por la ventana, pero se abrió la puerta y entró corriendo mi perro, que se alegró muchísimo de verme. Cuando levanté la vista, había un hombre de pie en la puerta. Medía alrededor de 1,80. Tenía el pelo negro medio largo y vestía de manera informal pero elegante, aunque me daba una sensación repulsiva, si sabes a lo que me refiero. Se presentó como Jonas y me preguntó si estaba bien, a lo que respondí que sí. Me dijo que me había encontrado inconsciente en un campo con mi perra ladrándome, así que le di las gracias por ayudarnos a mí y a mi perra, y le dije que me sorprendía que ella hubiera vuelto a buscarme. Entonces le hice la pregunta que me haría empezar a preguntarme si de verdad me había vuelto loco. Le pregunté, ¿dónde estoy? A unos 6 metros de donde te encontré. Respondió. Le dije que eso era imposible, porque no había casas en un radio de al menos 30 kilómetros desde donde recordaba haber estado por última vez. Entonces, me dijo que lo que iba a decirme a continuación sería muy impactante e increíble y que, si no lo hubiera vivido él mismo, tampoco lo habría creído. Echó un vistazo a la máquina que había cerca de la ventana, me miró y me dijo que me había transportado a una tierra paralela. Me contó que había viajado a nuestra dimensión y me había encontrado inconsciente bajo un calor abrasador, sin nadie alrededor que pudiera ayudarme. Normalmente, dijo, no lleva personas ajenas a través del portal, pero en mi caso pensó que necesitaba ayuda urgente. Inmediatamente empecé a hacerle preguntas sobre los viajes a mundos paralelos, ya que lo único que sabía sobre el tema eran los videos de Michio Kaku en YouTube. Me dijo que me calmara y que él me lo explicaría. Al parecer, en su mundo se puede comprar una máquina de viajes paralelos con bastante facilidad. Y aunque no es barata, es bastante popular a pesar de que la máquina puede ser lo suficientemente peligrosa como para causar la muerte. En la década de 1950, de su dimensión, el gobierno se enfrentó a una decisión de seguir financiando un programa espacial, supongo que la NASA, o un programa de dimensiones paralelas llamado ARPD. No recuerdo qué significaba, pero estoy bastante seguro de que PD significa dimensiones paralelas. Y recuerdo el acrónimo porque lo vi en muchos de los aparatos electrónicos de la habitación en la que me encontraba. A continuación, explicó que el verdadero peligro de utilizar una de las máquinas era explorar nuevas dimensiones. Dado que hay una cantidad infinita de tierras en otras dimensiones, solo se ha explorado una pequeña parte. El problema de explorar dimensiones desconocidas es la posibilidad de morir de alguna manera una vez que se atraviesa el portal. Me dijo que la gente muere por caídas, si el suelo no está lo suficientemente cerca de donde se abre el portal, por ahogamiento, hay muchos cubiertos de agua y es difícil reabrir un portal bajo el agua, por incendios, por problemas atmosféricos. Dijo que para evitarlo, las personas tendrían que saber que habrían un suelo similar en la dimensión a la que viajaban, así que su gobierno comenzó a investigar mundos a los que fuera seguro viajar. E incluso creó lugares públicos donde las personas pueden elegir un menú de mundos a los que ir que fueran todos seguros. Muchos de estos mundos eran mundos con una vegetación exuberante que nunca habían sido arruinados por el hombre, solo para ser invadidos por la gran población superpoblada del mundo de los viajeros. Dijo algo sobre nuevas industrias que se abrieron gracias a esto. Una de ellas era algo así como corredores de vida dimensional. Estas personas ofrecen la oportunidad de vivir como alguien nuevo en un mundo similar ya establecido que no conoce los viajes dimensionales, ni que hay personas que cruzan la frontera dimensional. Jonas dijo que era explorador de una de las agencias de viajes dimensionales y que estaba buscando nuevas dimensiones inexploradas y encontró mi tierra. Hablamos de muchas cosas. Fue interesante ver las similitudes y diferencias que había entre nuestros mundos. Comida, cultura, televisión, tecnología. Hablamos de muchas cosas. También empezamos a hablar de música, que fue un tema interesante porque había muchas bandas comunes entre nuestros mundos, incluyendo The Beatles. Cuando salió su nombre,
Jonas mencionó que su hermano acababa de volver de verlos actuar en un concierto recientemente, a lo que yo le miré extrañado y dije, ¿quieres decir que siguen vivos? Y él me respondió que sí. Entonces le conté que en nuestro mundo se habían separado y que John y George habían fallecido, pero al parecer en su mundo todos seguían vivos, sanos y de gira. Jonas me pidió que lo siguiera a otra habitación donde había una especie de estantería con algunas cintas de cassette. Sí, de música. Al parecer los CD nunca se popularizaron en su mundo. Y un reproductor de cintas, radio, tocadiscos, aunque no se parecía mucho a las radios que tenemos nosotros. Los altavoces parecían más bien cartón arrugado, pero sonaban bastante bien. No pude ver bien los altavoces, pero desde luego no eran redondos, sino que parecían casi un acordeón alto. El único álbum de los Beatles que tenía comprado en una tienda y con una portada auténtica era Sgt. Pepper's, cuya portada era ligeramente diferente a la que tenemos nosotros, pero las canciones eran todas iguales. Las otras 6 cintas de los Beatles que tenía parecía como si alguien las hubiera grabado en un cassette en blanco para él y hubiera escrito los títulos de las canciones en una tarjeta que había metido en la caja. Reconocí un par de los títulos de los álbumes escritos en las cintas, pero había unos 4 que nunca había oído antes. Puse algunas canciones de uno de ellos y fue totalmente surrealista escuchar música de los Beatles que nunca se había hecho, al menos en nuestro mundo. Hablamos un poco sobre ello y me dijo que una chica le había grabado las cintas cuando estaba en el instituto, los que ellos llaman high school. Ella era una gran fan de ellos y quería que él las escuchara. Sacó la primera cinta y estaba poniendo la segunda cuando le dije que me grabara una copia de una para poder llevármela. Pensando que no sería gran cosa. Bueno, la mirada que me echó Jonas cuando le dije esto es parte del motivo por el que prefiero permanecer en el anonimato. No solo me asustó un poco, sino que tenía una mirada muy seria, casi inquietante, seguida de la frase, no palabra por palabra, no recuerdo exactamente lo que dijo. No puedes llevarte nada contigo a tu mundo, ni fotos, ni recuerdos, ni cintas, nada. Le pregunté por qué y no me lo dijo, solo que por mi seguridad no debía llevarme nada. Por supuesto, no soy el tipo de personas que pasa por todo esto del mundo paralelo y no se lleva algo para demostrar la escandalosa historia de mi experiencia. Así que, por el momento, le dije que no me llevaría nada y cambié de tema. Aproximadamente 1 hora más tarde, después de seguir hablando, oí sonar el timbre y él salió de la habitación para ir a abrir la puerta. Sabía que quizá no tendría otra oportunidad de llevarme algo, así que cogí una de las cintas y la guardé en mi bolsillo. Luego mezclé las cintas para que no se notara tanto que faltaba una. Cuando volvió, le dije que tenía un poco de hambre. Para salir de la habitación, mezclé un poco las cintas para que fuera difícil darse cuenta que le faltaba una, pero no quería estar allí cuando se diera cuenta. Así que me llevó a la otra habitación y me dio de comer. En general, la comida sabía igual que la nuestra, pero los nombres y colores de los productos eran diferentes. Lo más extraño era el ketchup morado. Hablamos un poco más y luego le dije que tenía que irme porque se estaba haciendo tarde. La hora del día era idéntica a la nuestra, como en todos los mundos. Volvimos a la sala con las máquinas, cogí a mi perra y le di la mano a Jonas por haberme cuidado después de que me dejara inconsciente. Le di las gracias de nuevo y atravesé el portal, lo cual fue una sensación extraña, como si me mojara pero permaneciera seco todo el tiempo. Cuando dejé a mi perra en el suelo, incluso se sacudió como si pensara que estaba mojada. De vuelta en nuestro mundo, pude ver mi coche todavía en la carretera y había una marca de quemadura en línea recta en el suelo, justo donde había aparecido el portal. Estaba oscuro fuera y la única razón por la que me fijé en la quemadura fue porque todavía estaba echando humo por el calor. Caminé de vuelta a mi coche, esta vez no corrí, y conduje hasta casa. Lo peor fue que ni siquiera pude escuchar la cinta de camino a casa porque no tenía reproductor de cassettes en el coche. De hecho, tampoco pude escucharla en casa por la misma razón y tuve que ir a Walmart a comprar un reproductor de cassettes solo para poder escucharla. Por desgracia, no tengo más información sobre la cinta que la que aparece en la funda. Estaban escritos los nombres de las canciones, así como el título del álbum, Everyday Chemistry. Todo lo demás es tan misterioso para ustedes como lo es para mí. Tampoco es que pudiera preguntarle nada al chico, sobre todo después de habérsela quitado. Publicaré más cosas sobre mi experiencia en los próximos días, pero ahora tengo que irme a trabajar y esta entrada ya es bastante larga. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerme sobre este incidente, he creado una dirección de correo electrónico en la que pueden ponerse en contacto conmigo. TheBeatlesNeverBrokeUp@yahoo.com. Intentaré responder a todas las preguntas lo mejor posible. Por último, si hay alguien allá afuera que haya experimentado algo parecido, por favor póngase en contacto conmigo.
Algunas de las cosas que me dijo este tipo casi me hacen preguntarme si no será la primera vez que los viajeros dimensionales han estado aquí. James Richards. Esta ha sido la segunda historia de la noche. ¿Qué les parece la historia de el hombre que encontró un cassette nuevo de los Beatles? A mí en lo personal esta es una de las historias más interesantes que he encontrado en la red. Y me parece que es tan interesante por la forma de redactarlo que tiene, porque realmente uno cree que esta persona fue transportada a través de un portal interdimensional, y de hecho toda la explicación que da de por qué existen portales interdimensionales tienen todo el sentido del mundo, porque ante infinidad de cosas, por ejemplo, si el universo es infinito, las posibilidades dentro de este también deberían de serlo. De hecho, esto me da un poco de estrés postraumático de la última historia de la noche, ya que esto ha sido un pensamiento que siempre he tenido cuando me preguntan sobre los ovnis. De hecho, suelo decir que si el universo es infinito, creer que solamente nosotros existimos dentro de él es algo sumamente ególatra. Pero bueno, si se quedan hasta el final del podcast, van a escuchar como una persona que pensaba bastante similar terminó dejándose ir en este tipo de pensamientos, se le volvió obsesivo y esto resultó en varias diferentes cosas y diferentes posteos que vamos a ver. Volviendo a esta historia, me parece súper interesante que la perrita también atravesó el portal y que él menciona que la perrita usualmente no volvería a buscarlo. Sin embargo, sí volvió. Me pregunto si será que sintió algo raro o que sabía que algo iba a pasar o si quizás vio cuando este Jonas atravesó el portal del cual habla y por eso fue a defender a su amo. Toda la historia en general me parece sumamente interesante. Si alguno de ustedes contacta al correo que viene en la página y les responden, déjennos saber qué clase de emails y de correspondencia se puede tener con un hombre como James Richards. Avancemos a la tercera historia de la noche. La tercera historia va por el mismo camino que las otras dos anteriores. Si bien tienen en común todo esto de las dimensiones paralelas, también tienen en común un ligero factor de, digamos, obsesión por parte de la persona que vivió la anécdota y que no la puede dejar ir. De hecho, la segunda historia, la que acabamos de ver, incluso tiene una página, tiene una dirección de correo a la cual se puede escribir para contactarse con una persona. La tercera que vamos a ver ahonda un poco más en este sentido. Antes de empezar, me gustaría dar una pequeña aclaración, ya que el texto que sigue tiene algunas partes que son un poco técnicas. Y es que CERN o CERN significa la Organización Europea para la Investigación Nuclear, según sus siglas en francés. Intenté pronunciarlo, créanme que nadie quiere escuchar eso. Y entre sus funciones principales se encuentra el albergar y desarrollar y estudiar los aceleradores de partículas. Sin más, avanzamos con la tercera historia de la noche. Se acabó el mundo en 2012. Esta historia fue publicada por el usuario Nick Hinton 333 hace 7 años en el subreddit Glitch in the Matrix. Y es como sigue a continuación. Hola chicos, antes de entrar en materia solo quería decir algo. Soy consciente de que algunos de ustedes están hartos de que publique tanto. A esas personas les digo, no se preocupen, este es mi último hilo por un tiempo. Este hilo es pura conjetura y algo que está más allá de nuestra capacidad para demostrarlo realmente. Así que por favor, guerreros del teclado e hiperintelectuales, sean indulgentes conmigo. Llevo tiempo queriendo hablar de este tema. El otro día sentí una necesidad repentina de volver a investigarlo y leí algunas cosas nuevas. Ya saben, solo por diversión. Desde entonces, hace unas 2 semanas, he notado que otras personas vuelven a hablar de ello. Pero lo más extraño es que ya no encuentro nada al respecto en internet. Como he dicho, se puede encontrar a gente hablando de ello de forma casual o bromeando al respecto, pero no encuentro ningún material en profundidad que hubiera leído antes. ¿Acaso todas esas personas borraron su contenido?
La verdad es que esto me ha resultado muy frustrante, porque ahora no tengo nada con lo que refrescar mi memoria mientras escribo esto. He encontrado algunas cosas aquí y allá que me están ayudando a recomponer el rompecabezas, pero sé que antes había mucho más. Ni siquiera recuerdo la primera vez que oí esta teoría, pero se ha convertido en una especie de meme. Encontré un video de Max Logan, ese niño genio de YouTube, en el que menciona esta teoría, pero no creo que sea el primero en hablar de ella. Entonces, ¿realmente se acabó el mundo en 2012? Bueno, fue el año en que los científicos del CERN finalmente encontraron el bosón de Higgs, ya sabes, la partícula que Stephen Hawking predijo que podría destruir el universo o, en sus propias palabras, provocar que el universo sufriera una catastrófica desintegración al vacío. Bueno, ¿qué pasaría si destruyéramos el universo? ¿Lo sabríamos? Quizás el CERN creó accidentalmente un agujero negro que nos absorbió y hemos estado viviendo dentro de él. Los científicos creen que eso podría ser una posibilidad. Existe el viejo argumento cliché de que nada ha ido bien desde 2012. Estoy de acuerdo con eso. Quizás tenga algo que ver con madurar y hacerse mayor, pero desde entonces parece que el mundo se hunde cada día más en el caos. Casi a diario ocurre algún tipo de calamidad. Los tiroteos masivos solo permanecen en los titulares durante unas 12 horas. ¿Acaso todos morimos y fuimos al infierno? Yo no lo creo, pero hay gente que sí. Creo que estamos en una simulación. Creo que, después de que el CERN destruyera el universo, nuestra conciencia colectiva se trasladó a una copia generada por ordenador de nuestro mundo. La copia es casi exacta. Las pequeñas diferencias que notamos son lo que llamamos efectos Mandela. Hace un tiempo, alguien de 4chan afirmó ser uno de los 23 científicos del CERN responsables de crear el efecto Mandela. Afirmaba que el planeta había sido destruido y que nos habían colocado en un mundo simulado. Sin embargo, lo que me pareció más interesante es que, fuera quien fuera esa persona, describía la realidad como un conjunto de muñecas rusas en el que hay mundos anidados unos dentro de otros, o simulaciones dentro de simulaciones. El libro original, con enlaces a las capturas de pantalla, se encuentra aquí. Nota, esto también está en las notas del capítulo. La idea de simulaciones dentro de simulaciones no es algo nuevo. Forma parte de la filosofía oriental del siglo III. Una cita de Alan Watts lo ilustra perfectamente. Imagina una telaraña multidimensional a primera hora de la mañana cubierta de gotas de rocío, y cada gota de rocío contiene el reflejo de todas las demás gotas de rocío. Y en cada gota de rocío, reflejada, los reflejos de todas las demás gotas de rocío en ese reflejo, y así hasta el infinito. Esta es la concepción budista del universo en una imagen. Nota, acá añade nuevamente un link, esta vez a Wikipedia. Podríamos incluso decir que la idea de estar en una simulación se remonta al gnosticismo. Pero en cualquier caso, además de los mayas, hubo otras personas que predijeron que el 2012 sería el fin. Una de ellas fue Terence McKenna. Bueno, él no creía necesariamente que 2012 fuera a ser el fin, pero predijo que habría algún acontecimiento que reorganizaría la realidad. Hizo esta predicción utilizando su fórmula Time Wave Zero, que supuestamente decodifica matemáticamente la secuencia del Rui Wen del I Ching en algo que representa gráficamente los patrones fractales de la historia. El gráfico culmina en un punto de singularidad de infinita complejidad. Para comprender mejor este concepto, imagina una cinta enrollada en espiral, como las que se encuentran dentro de una cinta VHS o un cassette. El tiempo da vueltas y vueltas en bucles cada vez más pequeños hasta que, finalmente, se acaba. Hay otro significado para el fin del tiempo. Preston B. Nichols, un supuesto denunciante que escribió libros en los que se detallaban los experimentos del viaje en el tiempo en la base aérea de Montauk, afirmó que nunca pudieron viajar en el tiempo más allá del 2012, porque no encontraron un futuro tangible más allá de esa fecha. Según él, había una pared muy abrupta allí, sin nada al otro lado. Sea o no un chiflado, lo que me parece interesante es que concedió esta entrevista en 2014. Es extraño decir algo así teniendo en cuenta que ya ha superado esa fecha, ¿no? Además, hay un dato curioso. Stranger Things y Eternal Sunshine of the Spotless Mind se basan vagamente en estos experimentos. También existe una teoría que sostiene que hemos llegado al fin de la historia. El fin de la historia. Es una idea filosófica que han abordado figuras tan destacadas como Hegel, Marx y más recientemente, Francis Fukuyama.
En El fin de la historia, siguen ocurriendo acontecimientos, pero la humanidad ha llegado al final de su evolución sociocultural. Esta teoría no tiene nada que ver con los viajes en el tiempo o las simulaciones, sino más bien con el estancamiento del progreso humano. Me parece lógico que la gente piense que esto está sucediendo. Encaja con el tema onírico del purgatorio. Es la teoría que más encuentro cuando intento investigar el tema del fin del mundo. Ahora bien, si pensamos en términos de 4D o más allá del tiempo lineal, podemos decir que el universo ya ha terminado. En el momento en el que comenzó, el fin quedó escrito en piedra. Quizás el universo se encuentra en un ciclo constante de expansión y contracción y nuestras almas solo están dando una vuelta en la montaña rusa cósmica. Sin embargo, estemos o no en otra realidad, creo que siempre hemos estado justo donde debíamos estar. Creo que el único lugar real es aquí y el único momento verdadero es ahora. El hogar es donde está el corazón y son nuestros pensamientos presentes sobre nuestros recuerdos los que los hacen reales. Por lo que sabemos, el universo podría haber sido creado esta mañana junto con todas nuestras historias falsas. Como dijo el tipo del CERN, no importa si es real o no, lo que importa es nuestra experiencia, así que no hay nada que temer. En todo caso, son los poderes fácticos los que nos temen a nosotros. Si nuestro universo fuera realmente destruido, me gustaría pensar en ello como en una flor que crece a partir de los nutrientes que quedan en los restos de otra. Sé que no tengo mucha información nueva que añadir a esta teoría, pero teniendo en cuenta que todo lo que había leído antes ha desaparecido, creo que realmente hay que volver a abrir el debate. Si alguien tiene más información al respecto, por favor, que la publique. Edición. Si alguien está familiarizado con The Outer Light en YouTube, él hizo un video sobre este artículo y añadió algunas ideas interesantes. Aquí está el enlace por si alguien está interesado. Nota, enlace en la descripción del capítulo. Esta ha sido la tercera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la teoría de este usuario de Reddit sobre que el mundo realmente se acabó en 2012? Me parece interesante que, de hecho, menciona que incluso si viviéramos en una simulación, en lo que vivíamos antes también era una simulación. Entonces que no hay como mucha forma de darse cuenta realmente de si hubo un cambio o no. A no ser de que pudiéramos descubrir o poder materializar estas diferentes dimensiones de las que habla. O más que dimensiones, simulaciones, sí. Si encontráramos una forma de discernir lo que es una simulación y ver la cantidad de simulaciones, tomando en cuenta obviamente que esto sea una teoría cierta, creo que esa sería la única forma de saber si realmente nos sucedió algo. Dicho esto, la parte que me da más miedo realmente no es la parte en la cual vivimos en una simulación o en la cual vivimos en una realidad paralela o lo que sea. La parte que me da más miedo es en donde habla de que realmente lo que pasa en el 2012 es que la sociedad llegó al pico de su desarrollo y que a partir de ahí ya no hay hacia dónde avanzar, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que nos haga avanzar como raza. Eso realmente me parece lo más tétrico y lo más preocupante, porque si nos ponemos un poco catastróficos, realmente en los últimos años todo ha estado bastante mal. Estamos muy cerca de una tercera guerra mundial, si no es que ya estamos en una tercera guerra mundial medio disimulada. Están volviendo algunas prácticas extremistas de países que fueron derrotados 2 veces. Y no estoy diciendo que sea una práctica del país, claramente es nada más para no usar la palabra directamente y que YouTube no me regañe, pero sí, creo que me da muchísimo más miedo que el hecho de vivir en algo que no sea real, el hecho de que ya no se pueda avanzar y el hecho de que realmente el mundo se esté yendo hacia atrás. Independientemente de todo esto, yo sigo pensando que como raza podemos seguir avanzando y que cualquier problema y retroceso que haya en este momento solo parte de un ciclo natural de la humanidad en la cual tendemos a destruir varias cosas de las que hemos logrado crear para luego volver y avanzar un poquito más. Pero bueno, eso es solamente lo que yo pienso y es mi forma de no entregarme al vacío existencial profundo, del cual cuesta muchísimo salir. De hecho, de eso se trata nuestra última historia de la noche. ¿Alguna vez han tenido una obsesión, un pensamiento recurrente que no pueden dejar ir, una
una cosa que los carcome por dentro y que por más que busquen ayuda, por más que intenten hacer cualquier cosa para distraerse, siempre vuelve a su mente. Bueno, este es el caso de la última historia que vamos a leer esta noche. Como suele ser costumbre, les recuerdo en este tipo de capítulos que lean los avisos de sensibilidad, ya que, bueno, es una historia que no termina bien, como es usual en este podcast y como es usual en las historias de miedo. Pero además de eso, es una historia que nos da un reflejo muy claro de lo que pueden ser las enfermedades mentales y las teorías conspiranoicas. Ayuda, no quiero ser inmortal. Antes de empezar, esta no es la historia de un post en un subreddit. Esta es la historia completa de un usuario de Reddit desde que encuentra lo que se conoce como inmortalidad cuántica o muerte cuántica. La muerte cuántica es algo que había mencionado en el episodio anterior de Reddit y que constituye una teoría física, si no me equivoco, en la cual se cree que una persona que muere puede transportar su conciencia a un cuerpo que sea igual al suyo, pero que esté en otra realidad en la cual no murió, lo que resulta virtualmente en la inmortalidad del individuo que debió morir en la primera realidad. Esta fue la teoría que empezó a incubarse y crecer adentro de la mente del usuario U/AFH43. Primer publicación. Hecho en Ask Physics. La teoría de la inmortalidad cuántica me ha llevado a un estado de pura ansiedad y terror durante la última semana. ¿Es cierta? ¿Ha sido desmentida? No puedo seguir así. No puedo seguir así. Entre los múltiples comentarios que niegan la existencia de la inmortalidad cuántica, encontramos el de Wonky Monkey, que dice lo siguiente. ¿Qué te preocupa tanto? Lo que pasa con la inmortalidad cuántica es que, aunque sea cierta en cierto sentido, nunca se aplica realmente a ti, no a este tú. Se aplica a todos los tú que podrían existir, un número infinito, en el sentido de que uno de ellos podría por casualidad vivir mucho tiempo, trasladado a un cuerpo robótico, cargado de un ordenador, etc. AFH43 responde: desde mi punto de vista, seguiría siendo yo, ¿no? Wonky Monkey responde: bueno, sí y no. Probablemente sería otro tú que hasta ahora ha vivido exactamente la misma vida, así que no habría ninguna diferencia entre lo que ese otro tú experimentaría y lo que tú habrías experimentado si no hubieras muerto. Todo esto se vuelve un poco filosófico. Pero entonces, el tú que murió podría resucitar y tú podrías seguir experimentando la conciencia de esa manera. La ciencia tiene millones de años para encontrar la manera. Entonces, ¿qué es lo que te inquieta? ¿Qué puede ser cierta o qué puede no serlo? AFH43 responde: lo que me inquieta es el hecho de que no quiero estar vivo en contra de mi voluntad. No quiero vivir para siempre. Publicaciones 2 y 3. Es la misma hecha en dos subreddits, Ask Philosophy y Ask Science. La teoría de la inmortalidad cuántica me ha llevado a un lugar realmente oscuro. Vivo en un estado de puro terror. ¿Hay alguna razón para no creer que es cierta? ¿Se puede refutar? En este caso, varios usuarios le hicieron saber por qué consideraban que no era cierta. A lo que AF43 responde: ¿por qué no es real? ¿Te importaría señalar sus defectos para que pueda entenderlo? Un usuario de Reddit llamado Archaic Entity responde: principalmente porque hay poca o ninguna evidencia que sugiera que sea real. Creo que esta es una buena manera de abordarlo. ¿Cómo entiendes el concepto y qué es lo que te asusta? Eso me ayudará a ver qué está pasando acá. AFH43 responde: ¿entiendes la teoría? El universo es infinito y está lleno de posibilidades infinitas, lo que significa que nunca perderé la conciencia. ¿Por qué necesitas pruebas para entender eso? ¿Por qué no te asusta a ti ni a nadie? Archaic Entity responde: de acuerdo, solo quería asegurarme de que estábamos en la misma onda. Si hubiera dicho algo que se alejara mucho de lo que tú pensabas, ¿qué sentido habría tenido? Así que pensemos en esto con otro experimento mental. Lo llamaremos la máquina del suicidio cuántico.
Dado que cada vez que mueres en un universo y hay una cantidad infinita de universos, tu conciencia viaja al siguiente para seguir viviendo y nunca mueres, algunos científicos idearon una máquina. Lo que hace es que cada vez que alguien muere se activa. Todos morimos y somos transportados rápidamente al siguiente universo. Nadie muere nunca. Es evidente que esto no es así, ¿verdad? Considera también lo siguiente. En este momento hay menos personas vivas que nunca antes en la historia del mundo. Hay más personas vivas simultáneamente que nunca, pero no vivas en la actualidad en comparación con el total. ¿Dónde están todas esas conciencias adicionales que no se pueden almacenar? ¿Sostendrías que en algún universo hay un Jesús que sigue sentado en una cruz porque simplemente no pudo morir? ¿O un Sócrates que sigue haciendo preguntas a pesar de tener varios miles de años? AFH 43 responde: sí, diría eso. El universo infinito lo hace posible. Publicación 4, hecha en el subreddit Ask Philosophy. La teoría de la inmortalidad cuántica me ha llevado a un lugar realmente oscuro. Vivo en un estado de puro terror. ¿Hay alguna razón para no creer que es cierta? Miedo a la inmortalidad cuántica. Por favor, ayúdenme. ¿Por qué no creen en ello? En este caso, le responde el usuario Shigidok. ¿A qué le temes exactamente? La trampa de la inmortalidad cuántica es que se refiere a la superposición del experimentador sin decir necesariamente nada sobre la metafísica de la identidad. Así que, aunque en teoría un experimentador en superposición puede sobrevivir en una rama, morirá en otra. Que sea tú, yo, el que sobreviva al suicidio depende de la probabilidad, por no mencionar que todo esto se basa en que la interpretación de Everett sea la correcta. AFH 43 responde: desde mi punto de vista, pase lo que pase, yo seguiré vivo. Publicación 4, hecha en el subreddit Ask Science. Me aterroriza la posibilidad de la inmortalidad cuántica. ¿Es una teoría creíble? Publicación 6, hecha en el subreddit Ask Science Discussion. La posibilidad de la inmortalidad cuántica está haciendo mi vida insoportable. ¿Es una teoría creíble? Para mí tiene todo el sentido del mundo y no puedo creer que sea el único que se está volviendo loco con esto. Publicación 7, hecha en el subreddit Advice. Crisis existencial, no se detiene, necesito ayuda, no puedo más. Temo que debido a que soy algo en este universo infinito, siempre estaré vivo. Inmortalidad cuántica. Para mí tiene mucho sentido y está arruinando mi vida. ¿Qué hago al respecto? Necesito descansar. En este caso, le responde el usuario de Reddit, Muyuyu Wataru. ¿También sufres de despersonalización o desrealización? AFH 43 responde: sí. Publicación 8, hecha en el subreddit Ask Physics. ¿Es real la inmortalidad cuántica? Me está volviendo loco. Publicación 9, hecha en el subreddit Physics. Inmortalidad cuántica. ¿Es una tontería? Como no soy científico, por alguna razón me parece muy lógico y me ha deprimido muchísimo. En este caso, AFH 43 discute con un estudiante de física. Le lleva la contraria a todos los puntos con el único argumento de: es real, ¿cómo puede no serlo? No he incluido la conversación completa, ya que era bastante técnica. Publicación 10, hecha en el subreddit Ask Science. ¿La existencia de multiversos significa que nunca moriremos? Publicación 11, hecha en el subreddit Ask Philosophy. ¿La existencia de multiversos significa que nunca moriremos? Porque en ese universo tenemos la posibilidad de no morir, y en el universo paralelo seguimos viviendo porque no podemos experimentar la muerte. Básicamente, inmortalidad cuántica. Me deprime enormemente. Publicación 12, hecha en Ask Philosophy. Si el universo es infinitamente grande, ¿existirá la posibilidad de que en un multiverso nunca muera? La inmortalidad cuántica me está volviendo loco. Publicación 13, hecha en Ask Science. Inmortalidad cuántica. Pronto me suicidaré. Es demasiado. Ya no puedo más. El siguiente post es hecho en el subreddit de AMA, Ask Me Anything o Pregúntenme lo que sea, pero una persona que desde entonces ha borrado su usuario. Mi hermano se suicidó por culpa de la inmortalidad cuántica. Pregúntenme lo que sea.
Hace unos años, mi hermano descubrió la inmortalidad cuántica. Si no sabes lo que es, la inmortalidad cuántica es un experimento mental que se deriva de la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Sugiere que, si la conciencia sigue existiendo de alguna forma después de la muerte, entonces en algún universo paralelo, una persona podría sobrevivir a acontecimientos que normalmente serían fatales. Básicamente implica que cada vez que se produce una situación que pone en peligro la vida, hay ramificaciones de la realidad en las que esa persona sobrevive, lo que lleva a la idea de que podría ser inmortal en esas realidades alternativas. Veamos un ejemplo. Imagina un jugador de fútbol que se encuentra en un partido crucial y sufre una lesión que pone en peligro su vida durante una jugada. En un universo, la lesión es grave y no se recupera, lo que pone fin a su carrera. Sin embargo, en otro universo, el jugador evita milagrosamente lo peor de la lesión y sigue jugando. Según el concepto de inmortalidad cuántica, la conciencia del jugador continúa en el universo en el que sobrevivió, mientras que en el otro ya no forma parte del partido. Esto ilustra cómo podría considerarse inmortal en el sentido de que siempre hay una versión de él que sigue existiendo. Espero que tenga sentido. Mi hermano lo descubrió y entró en un pánico extremo durante semanas y semanas, y constantemente publicaba mensajes preguntando sobre los defectos de la inmortalidad cuántica, y pidiendo a la gente que le explicara por qué era muy probable que fuera falsa. Sin embargo, por mucho que la gente intentara explicárselo, él no parecía escuchar. Estaba decidido. Más tarde publicó mensajes diciendo que iba a acabar con todo porque la inmortalidad cuántica le estaba afectando demasiado. Sobrevivió. Pasaron unos años y pensamos que estaba bien, pero entonces decidió volver a dejarlo todo y no sobrevivió. En su nota mencionó cómo la inmortalidad cuántica le había vuelto a afectar y no podía soportarlo. Yo tampoco sabía que tenía una cuenta de Reddit cuando publicó todas esas cosas sobre muerte cuántica hace años, pero cuando falleció, decidí mirar su teléfono y encontré su cuenta. Verlo todo, todas las publicaciones que hizo hace unos años, me rompe el corazón. La gente incluso ha hecho videos sobre él. Me mata, me duele mucho. Yo también pienso mucho en la muerte cuántica. Si es real, entonces él podría seguir vivo en una realidad diferente. Pero trato de no volverme loco con esa mierda. Odio que una teoría estúpida lo haya matado. De todos modos, sí, como sea, pregúntenme lo que quieran. Editado. Lo siento si no les respondo a todos lo suficientemente rápido. La verdad es que no esperaba que tanta gente viera esto, y gracias por todas las palabras amables. Esta fue la última historia de la noche, la historia en la cual podemos ver descender a AFH-43 hacia el fondo de la locura, en la cual podemos ver cómo diferentes personas le intentan ayudar. De hecho, al final nos damos cuenta que incluso su hermano le intentó ayudar y aún así no fue posible. Recuerdo que mientras estaba investigando sobre este acontecimiento de Reddit, muchos de los posts que había hecho el usuario original estaban borrados. De hecho, esto que les enseñé, los 13 posts, son apenas parte de las publicaciones que hizo el muchacho en este caso. Utilicé el Wayback Machine, utilicé Internet Archives, utilicé etcétera, etcétera, etcétera. Logré encontrar que era parte de varios grupos de ADHD o ADHD y que hablaba de que era difícil encontrar medicación adecuada, lo que nos puede dar una idea de que nuestro autor también sufría de esto o también tenía esta condición más que sufrirla. Otra cosa que me pareció interesante y extraña mientras buscaba es que sé que existen algunas publicaciones en medio de que habla de que se va a suicidar y que realmente lo hace. En el medio de esto, lo siento si están escuchando a mi perrito pequeñito. En el medio de esto hay un par de publicaciones en las cuales el autor o el usuario de Reddit, como prefieran llamarlo, de hecho es internado por el primer intento de suicidio que su hermano menciona posteriormente en su propia publicación. Y durante su internamiento conoce a una mujer. Viven una pequeña historia de amor en la cual se besan, tienen algunas citas, sin embargo él no puede seguir con ella debido a su estado mental, de acuerdo a sus propias palabras.
Estas publicaciones han sido completamente eliminadas del internet y solamente se pueden encontrar en videos de personas que lo grabaron antes de que fueran completamente borradas de la existencia. Esta historia me deja un vacío en el estómago muy similar, no tan fuerte tengo que aceptar, pero muy similar al de la primera entrega de Reddit Macabro del podcast. En el sentido de que también yo me la paso usando Reddit, me pierdo horas en Reddit, la verdad. Y algunas veces hay usuarios que uno sigue o usuarios que uno ve y que intenta ayudar. De hecho, recuerdo que hace poco intenté ayudar a un usuario que sentía que ChatGPT era mucho mejor terapeuta que su terapeuta y que su terapeuta no le entendía, no sé si era hombre o mujer, que no le entendía y que no le podía aconsejar realmente. Y recuerdo que lo que yo le puse fue que la inteligencia artificial claramente iba a aconsejarle lo que quería porque estaba hecha directamente a su agrado, era como hecha a su imagen y semejanza, para ponernos un poco bíblicos, y que al final quien tenía que aceptarse a sí mismo era la persona, no una inteligencia artificial, no un terapeuta, sino la persona misma. Y bueno, me recordó un poco a este caso porque esta persona que les menciono tenía aproximadamente de 10 a 15 publicaciones referente a lo mismo. Y es un poco obsesivo. No les mencioné, pero todas estas publicaciones fueron hechas en el espacio de menos de un mes, las 13 publicaciones que leímos, en el mismo perfil. Lo que pasa es que vienen desde hace 9 años, entonces son bastante rezagadas en el tiempo. Sin más, espero que les haya gustado el episodio de esta noche. Es un poco más largo de lo normal. Sé que les han gustado el episodio previo de Reddit Macabro, entonces esto se va a convertir en una saga que va a salir cada cierto tiempo, cada que encuentre historias que considere lo suficientemente interesantes para el podcast, pero pueden seguir esperando algunas, pueden incluso recomendar. Recuerden que pueden enviar sus historias verdaderas, ficticias o los posts de Reddit que quieren escuchar al correo historiasdelabruja@gmail.com o cuentosdelabrujapodcast@gmail.com. Ambos en funcionamiento, también que pueden seguir el podcast en todas las redes sociales. Compártanlo con sus amigos, pásenselo a algún enemigo que no quieran que duerma. Todas esas cosas benefician bastante. Eso es todo por esta noche. Me despido y espero que no puedan dormir.